Hola, bienvenidos. Mi nombre es Valeria Castillo y soy parte de PILAB, una consultora que están haciendo en innovación pública que busca rescatar la política como factor importante para el desarrollo de nuestra sociedad. No solamente eso, sino también queremos rescatar la importancia de las nuevas tecnologías para generar mejores políticas públicas, no solo en nuestras ciudades, sino también en toda la región. En esta oportunidad queremos lanzar a la luz nuestro proyecto PILAB y hemos tenido esta iniciativa de invitar a ciertos amigos y colegas de la región para conversar un poco sobre temas importantes para la política y las políticas públicas. E iniciamos este ciclo de foros con un amigo y colega, politólogo. Él es Bernardo Pacheco y nos acompaña desde Bolivia para hablar de la importancia de la política dentro de nuestra sociedad. Además, nos acompaña parte de nuestro equipo de PILAB. Él es José Ángel Medina, director y cofundador de esta consultora. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre la importancia de la política y la democracia en nuestra región. Hay algunas preguntas que queremos hacer y llevar a cabo esta conversación de manera fluida, con conceptos muy básicos y que comprendamos un poco el tema de la política de manera más digerible y sencilla y no verlo como algo complicado. Bienvenido Bernardo, bienvenido José Ángel y bueno, vamos a conversar un poco. Una de las preguntas que he desarrollado para esta sesión es para mí una importante y generadora y es: ¿la democracia está respondiendo a la evolución y la transformación de la sociedad actualmente? ¿Qué crees, Bernardo? Ok, gracias por la invitación, Valeria, José Ángel. Es un gusto poder compartir con ustedes desde Bolivia, darles una perspectiva desde dos países que de alguna forma tienen muchas coincidencias y creo que podemos tener tanto lecturas que se pueden asemejar como lecturas que pueden ser en algún momento distintas, pero muy complementarias. Y gracias por igual por la confianza en el lanzamiento de su consultora, felicitarlos. Bueno, decir, la democracia como dinámica en sí misma, creo que es la misma transformación de la sociedad. O sea, no son dos cosas distintas, creo, sino que si la sociedad se transforma es porque la democracia también se va transformando. Y acá, nosotros, por ejemplo, en Bolivia, acabamos de vivir un momento democrático muy particular en el mes de octubre-noviembre con esta situación en la que la denominada, por así decirlo, ya, la revolución de las pititas, logró desplazar al gobierno de Evo Morales por una situación fraudulenta en las elecciones de 2019. Entonces, vemos que esto es un cúmulo, en realidad, de muchas situaciones que venían pasando durante mucho tiempo. Y ese cúmulo de situaciones son la misma reestructuración o la misma forma en que la democracia ha sido transformada. Yo veo que esta revolución que se ha armado en Bolivia es muy similar a otro tipo de movimientos que han habido alrededor del mundo. Por ejemplo, Chile, Colombia, con grandes manifestaciones, y la misma Venezuela con manifestaciones sin llegar a un éxito, digamos, ¿no? Que se podrían llegar no a la revolución, sino a ciertas características de rebelión. E incluso con algunas manifestaciones que se están dando en Francia y ahora en los Estados Unidos. Y tienen que ver con la fórmula de representación y participación, ¿no? De la democracia representativa, participativa. La democracia como un fermento que viene desde toda la historia, pero desde la Revolución Francesa que ha ido avanzando, que se ha ido modificando, que ha ido abriéndose un espacio y que ha sido apropiada por todos, pero que también ha sido tan ampliada que es difícil identificar ahora o es difícil encasillar ahora en la democracia como un solo concepto. Y lo que yo pienso que está generando estas rebeliones, estas revoluciones o estas movilizaciones sociales es que el sistema representativo no funciona como tal. Si hablamos, por ejemplo, de Bolivia, tenemos la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa divide los escaños, ¿no? Y los escaños representan a una porción territorial. Pero en los hechos,
podemos ver y decir que la asamblea puede llegar a ser una representación territorial de la población y que se divide así, pero en cómo funciona, yo te aseguro, y si consultamos, nadie conoce o sabe exactamente cuál es el asambleísta representante de su circunscripción, o es el asambleísta que eleva estas dudas, estas representaciones en una asamblea legislativa. Sino que la asamblea hace estas representaciones más por la sigla política que tiene que por la designación o por la ligación que tiene con la ciudadanía como electora de esa autoridad. Entonces, yo veo que hay un conflicto ahí. Si la democracia está respondiendo a esa evolución de la transformación de la ciudadanía, yo no lo creo en este momento, por ese sistema de representaciones que no son representaciones como tal. Se está representando a una ideología, digamos, un partido político, y no a la ciudadanía, y por eso la ciudadanía, creo, sale a las calles a establecer cierto tipo de demandas, de protestas, que son, digamos, a lo que recurre históricamente. Y hoy esas se encuentran en situaciones específicas, pero recordemos que los conflictos en muchas de las ocasiones no siempre se dan en lo expreso, o sea, no siempre responden a la expresión de la demanda como tal, sino que muchas veces encubren otro tipo de sistemas y movilizaciones que van por debajo. Y en este caso, creo que es eso, la falta de representatividad, el no ver que la demanda ciudadana se transmite en el diálogo político formal. Sabes que has comentado como varios conceptos que me parecen muy interesantes. O sea, uno vincular que considero que la cultura política, no solamente en Bolivia, sino también en Venezuela, necesita transformarse. O sea, considero que la ciudadanía tiene que crecer y evolucionar también junto a la democracia y junto a lo que está viviendo la sociedad en general. Comparto contigo el tema de la representatividad, sobre todo porque, bueno, yo tengo una posición muy personal que no muchos comparten, pero es parte de mi criterio y mi pensamiento como profesional, y es la obsolescencia de los partidos políticos. O sea, yo considero que actualmente los partidos políticos nacieron en un momento con la idea de canalizar las demandas de la sociedad, pero ahora estamos en una sociedad donde las nuevas tecnologías también están ayudando a canalizar esas demandas, porque los ciudadanos presentan sus quejas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, colocan fotos sobre alguna situación en particular, y considero que hay una situación que debemos evaluar de repensar cómo los actores políticos tienen que colaborar a la democracia y cómo pueden ayudar a las personas a que puedan utilizar las herramientas tecnológicas como son las redes sociales para, para alzar su voz, o si solamente ese es el único canal que pueden utilizar, o cómo como ciudadanos tienen que apoyar la institucionalidad de los gobiernos. Me parece eso un tema súper interesante, y más porque muchas veces decimos, sobre todo acá en Venezuela, que los ciudadanos hacen todas sus quejas por las redes sociales y desconocen cuál es el representante o el diputado de su circuito en la Asamblea Nacional. Claro. Entonces, y eso es parte de la cultura política. Tú como ciudadano deberías conocer quién te está representando y según está representando tus intereses. Y ahí hay algo que es bien complejo que salió, a mí me sorprendía en las protestas que tuvimos hace poco, que, bueno, dos elementos. Uno, que es en las protestas, había una pelea ciudadana o había una cierta indignación ciudadana cuando tú, digamos, asignabas una representación política a la gente que estaba en las calles. Entonces la gente no quería ser identificado con algún partido político o con alguna ideología o con alguna representación, porque lo veían como algo negativo. Ellos querían representar una demanda genuina, ciudadana, no ligada a ninguna ideología, no ligada a ninguna representación. Y creo yo, es por eso también. O sea, lo que nos preguntamos hoy en Bolivia, en cómo se están armando las elecciones, es ¿a quién representan verdaderamente los partidos políticos? Yo lo veo ahora en Bolivia como una simple, digamos, estructura legal
que sirve para la participación en elecciones. Porque si ves la contextura de ciudadanía boliviana, muchos no se identifican con ningún partido político. Y acá hay una paradoja, ¿no? O sea, es decir, los ciudadanos quieren una representación y los partidos políticos tienen otra intención. Y se ha armado, por ejemplo, el concepto que es bien interesante ahora, que son los taxipartidos, ¿no? Entonces son partidos, son estructuras legales, nada más una representación, una personería jurídica legal para participar en la política, que se negocia, ¿no? Y que a la misma se van a subir quienes están interesados en participar de la política sin necesidad de congeniar con ese partido político, ¿no? Entonces, por eso taxipartidos, ¿no? Porque aglomeran cosas, sirven para la articulación legal, sirven para la participación en las elecciones, pero en el fondo yo creo que no tienen ninguna corresponsabilidad con una propuesta política o una ideología política. De hecho, hay un partido, que es ahorita el partido de Carlos Mesa, que se llama Comunidad Ciudadana, y quieren, digamos, a pesar de que usan esa estructura partidaria, legal, para participar, lo que propugnan ellos es que quieren articular a las redes de la ciudadanía para poder representarlas y para poder elevar, digamos, sus demandas al nuevo sistema político. Oye, y ya que estamos como que utilizando estos medios precisamente porque esta pandemia que, o sea, prácticamente ninguno nos hemos escapado de vivirla, ¿qué consideras, o sea, de manera particular, cómo la pandemia ha afectado a los sistemas políticos? O sea, ¿de qué forma crees que ha tenido un impacto el COVID-19 para, para la política? Bueno, en general o acá en Bolivia. Es una No, buena puedes pregunta. decir en Bolivia y En nosotros podemos hablar general. un poco de Venezuela, pero o sea, a nivel general podemos ir desde lo macro a lo micro. O sea, ¿qué piensas en el Claro. mundo y después qué piensas sobre tu país? Yo pienso que hay, digamos, sobre la representación, sobre la ciudadanía, hay un fenómeno que me llama muchísimo la atención, que es el fenómeno que pasa mucho en Europa, está pasando ahora en Estados Unidos, donde vemos a la gente protestando en contra de las medidas de los gobiernos para mantener el distanciamiento social o las medidas de confinamiento, ¿no? Me llama mucho la atención porque justamente la ciudadanía norteamericana, digamos, absolutamente libertaria, digamos, sale a las calles a decir, bueno, por último, el que quiera contagiarse, que se contagie, pero que tengamos esa libertad de decisión, de poder salir a las calles y desarrollar la actividad que queramos. O sea, el hecho de si estamos o no estamos expuestos al contagio debería ser una decisión individual, soberana, libre de cada ciudadano. Entonces, se pone en duda, para mí es totalmente legítimo que se ponga en duda esa situación de libertad de los ciudadanos, sobre todo, por ejemplo, cuando se sienten o no representados por el partido de gobierno también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la situación del COVID-19 en este momento hace que se libre una batalla, digamos, de baja intensidad política en la ciudadanía. Quieras o no, las medidas que toman los gobiernos tienen que ver con un tinte político. Y estas medidas que se toman en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un tinte político, por ejemplo, a favor de Trump o en contra de Trump. O lo que pasa en Brasil, ¿no? Bolsonaro diciendo, no vamos a activar ningún tipo de medidas de restricción ni nada, sino que vamos a privilegiar ciertos otros elementos. Pero surgen preguntas ciudadanas extremadamente complejas. Unos, los que están de acuerdo, dicen, ok, nadie tiene por qué obligarme a restringir, digamos, esta mi libertad. Y la otra, la que se preguntan, ¿y dónde está el bien común? ¿Y dónde están los temas de salud pública? Entonces, ahí también se ve, por ejemplo, una participación democrática que yo te aseguro, si creciera más, nada raro que en algún lugar se plantearía incluso hacer un referéndum, si es que ese tipo de medidas son o no son válidas. Y la opinión pública seguramente estaría haciendo consultas en Internet a ver si es que la gente está más o menos de acuerdo con las medidas de confinamiento. Entonces se libra una batalla. O sea, este tipo de posturas, yo pienso que por debajo tienen
un tinte político partidario, ¿no? Es decir, yo estoy o no estoy a favor de este tipo de estructuras. Acá en Bolivia, particularmente, ha desatado mayor conflicto social del que había, ¿no? Si estábamos saliendo de una revolución, si estábamos saliendo y estamos ahora en un gobierno transitorio que además es un gobierno que tiene, la presidenta es candidata para las siguientes elecciones, acá también se libra esa batalla de baja intensidad en la que las posturas a favor o en contra de las medidas de confinamiento, las medidas económicas, todo tipo de medidas que se van tomando tienen un tinte político. Porque vemos cómo en sectores típicamente masistas, digamos, ¿no? Están levantando bloqueos, están levantando protestas. Vemos como, por ejemplo, figuras de esta estructura masista salen a las redes sociales a criticar las medidas que se toman por parte del gobierno. Y el criterio se va diluyendo. La excusa es la salud pública, pero la acción es una acción política. Yo creo que eso no solo está pasando en Bolivia, acá yo diría es particularmente fuerte porque nos encontramos en un periodo de conflicto, pero en otras realidades también van saliendo este tipo de criterios, todavía mucho más disimulados porque no están a flor de piel, pero que seguramente se irán ahondando porque las medidas para el COVID-19 son de largo aliento y eso es a lo que tenemos que ir acostumbrándonos. Y que, sí, sí, definitivamente el tema de las medidas, bueno, hace unas semanas José Ángel y yo sacamos un artículo sobre los estados de excepción y cómo, de cierta manera, esto pudiera o no vulnerar derechos democráticos de la ciudadanía, sobre todo en temas de libertad de reunión, libertad de expresión, que son súper importantes para como valores democráticos y que, bueno, muchas personas se han quejado de esta situación o que muchos gobiernos lo han tomado como medidas que puedan favorecer su haber estado o no durante un tiempo en el gobierno. Hace poco también leí un artículo de la BBC sobre cómo estados autocráticos y democráticos eh, podían beneficiarse o no de estas medidas, especialmente los estados que son autocráticos, que han sacado a las calles a las Fuerzas Armadas para vigilar que las personas cumplan con estar en casa, que han establecido también medidas de toques de queda. Y entonces básicamente estamos como en un estado de guerra, pero de salud pública. Pero es que ahí no, o sea, sería la conversación de para qué está el Estado, ¿no? Y si supuestamente, según la idea del Estado es proteger a sus ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? Y permitirle que tenga sus derechos y sus libertades, digamos, en el caso óptimo. También al estar frente a un enemigo, o sea, en un caso de guerra es mucho más sencillo. O sea, si te vienen a invadir, obviamente necesitas vulnerar ¿cómo se llama? Las garantías constitucionales para que proteger, salir a defender ante el invasor, ¿no? Ahora el invasor no es un enemigo humano, no es del tamaño normal que uno esperaría y también estamos vulnerables ante esta amenaza y sería, ajá, el Estado debería eliminar por tiempo, por un cierto tiempo, las libertades para poder atender a ese enemigo y hacerle cara y luego volver a la normalidad. Pero es que yo creo que la mayoría, y sobre todo en espacios como Estados Unidos, Europa, que están tan acostumbrados a no estar amenazados, a no estar invadidos, que para ellos es un choque como que, ajá, mira, ahorita lo que tú estás es violando mis libertades, Claro. no me estás protegiendo. Sí, no lo ven así, pero de cierta forma es que hasta en muchas constituciones y sobre todo también en algunos convenios internacionales sobre derechos humanos establece que sobre amenazas a la salud pública el Estado debe responder y puede responder con estados de emergencia o con limitar ciertas garantías constitucionales o limitar ciertos derechos con la bandera de vamos a proteger la salud de los ciudadanos.
ciertamente también los gobiernos, para mí, han considerado esto como una bocanada de oxígeno, sobre todo en países que están en crisis. Podemos hablar de Venezuela, que es un país que está en crisis, que hace poco salió el tema del desabastecimiento o escasez de la gasolina, y probablemente que las personas, los ciudadanos que se queden en casa, es mucho mejor para poder resolver el tema de la escasez de la gasolina y decir, no puedes salir, no puedes utilizar tu vehículo, a que no hubiese una pandemia o no estuviéramos en riesgo de salud pública y como le hubieses dicho a los ciudadanos, quédate en casa, no tengo gasolina. Claro. Entonces, claro, obviamente, si podemos evaluar un poco, para algunos gobiernos ha sido positivo hacer tomar estas medidas. También quizás en otras situaciones, como hablas de Bolivia, que estaban en la preparación de unas elecciones, posiblemente ponen en tela de juicio la acción del actual presidente interino, como no sé cómo lo denominan específicamente en Bolivia, pero cuáles son las medidas siendo una presidenta interina, y te deja como ciudadano la prueba de cómo puede actuar ella ante una situación difícil, en una situación normal. Claro, es bien complejo porque salen muchas cosas. Podemos analizar muchos ámbitos. El primero es ese, es decir, bueno, de lo que tenemos que estar conscientes en Bolivia es que tenemos una presidencia que no puede determinar políticas de Estado porque es una presidencia de transición, es el término que usamos, ¿no? Entonces, la limitación que tiene es muy grande. A ver, ha salido, por ejemplo, hace poco una ley que se ha firmado, que es, por ejemplo, de la aprobación de uso de transgénicos o la ampliación de uso de transgénicos, pensada justamente para que el sector agroindustrial pueda reponerse mejor después de la pandemia. Pero es una gran cuestionante, ¿no? O sea, por lo menos acá en Bolivia dices, le corresponde a un gobierno de transición aprobar un tema que es tan sensible por el tema de la ecología, del medio ambiente, de la situación de la agricultura, además en un país con una economía primaria, digamos, total, con una, digamos, una situación de ligazón con el campesinado, con la tierra muy fuerte, con una biodiversidad tan amplia. Sale, por ejemplo, eso. Pero por el otro lado, sale temas como la lucha contra el narcotráfico en este tiempo está siendo muy eficiente, ¿no? Y está siendo muy ampliada. De hecho, el otro día se ha ampliado el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico y es algo que nadie ve mal, que realmente era algo que necesitábamos acá. Pero es bien complejo también cuando lo primero que decías, Valeria, el primer asunto, es decir, no sé si son solamente estos temas que salen a flor de piel, que son miles, y vamos a estudiarlos uno por uno desde las elecciones y demás, pero la gran pregunta que se hacen muchos es justamente cuán autoritarios se están tornando, por ejemplo, los gobiernos el día de hoy. Tanto porque, por ejemplo, países como Ecuador o Perú han declarado estado de excepción como tal, con militares en la calle y restringiendo y todo eso. Acá en Bolivia han salido los militares en operaciones conjuntas con la policía sin necesidad de nombrar un estado de excepción, pero que muchas voces se alzan en contra de estas situaciones. Es decir, ¿por qué los militares tienen que estar en la calle restringiendo en nuestros derechos? Más allá del debate de si es mi derecho salir o no, sino es el simple hecho de decir, ¿por qué hay más control sobre la ciudadanía y control con el uso de la fuerza? Y creo que ahí se devela una dinámica bien compleja que es el de centro-periferia. Porque sí hay que ejercer ese control para combatir la crisis, como decía José Ángel, porque digamos, tienes un invasor invisible, digamos, ¿no? Hay que combatirla y se necesitan medidas de este tipo. Pero en los países de la periferia, como los nuestros, se usa la fuerza per se, digamos, clásicamente hablando, para el control. Pero el otro día veía en China, en otros países más avanzados, se está empezando a utilizar la fuerza o el control a través del uso de la información, ¿no? Registros de ciudadanos que implican controlar mayor cantidad de datos de las personas. En China, por ejemplo, leí una noticia de las cámaras como parte del escenario urbano ya como tal. Entonces, es bien complejo decir en qué nivel se está dando este control, en qué nivel se limitan las libertades.
y cómo van surgiendo las problemáticas de cada país, se van haciendo más agudas con la crisis, ¿no? Y Claro, y justo ahí es cuando entramos a la a conversación. a la siguiente pregunta, porque Sí. es O como, sea, ahí es donde entramos al tema de la transformación digital y al tema de todo lo que es esta, o sea, cómo es la democracia ahorita en un mundo tan digitalizado, ¿no? Como tú dijiste, hay países, o sea, Latinoamérica quizás está todavía un paso más atrás en cuanto a, de hecho estábamos haciendo aquí ¿cómo se llama? En estos días estuvimos haciendo para otra cosa que queremos publicar, un análisis de la penetración de Internet en Latinoamérica y en unos países más que en otros está algo rezagada. Y es eso, pues, o sea, cómo ahora no solamente puedes controlar desde la fuerza, como tú dijiste, sino desde la privacidad, desde el qué tanto pueden controlar, pueden controlarte el estado y saber dónde estás, porque pueden acceder al GPS de tu celular y saber con qué personas te has reunido, saber a quién le has escrito. Y por lo menos en China han puesto a tal punto su sistema de semáforo de que rojo es que estás contagiado o has estado en contacto directo con alguien que es contagiado. Y verde es que no has tenido ningún tipo de contacto con la enfermedad. Y lo están utilizando incluso para comprar por Alibaba. O sea, Alibaba tiene integrada una API que puede saber cuál es tu semáforo y basado en eso pueden o no venderte o puedes manejar distinto. Y no solamente era la única aplicación que lo estaba manejando. Entonces, es un tema bastante complejo para la democracia el tema de la transformación digital. Y sobre todo porque así como nos puede llevar por ese camino, también nos puede llevar por el otro camino que es todo lo contrario, que es potenciar las libertades a través desde los mismos principios, si quieres, para los que fue fundado el Internet, que era la libertad de expresión, o sea, muchos más espacios donde las personas pueden conversar, donde pueden opinar, donde pueden, también donde pueden educarse, hay mayor acceso a la información. Es bastante interesante esa dualidad que se presenta ahorita en la pandemia, dadas las herramientas que tenemos en este momento. sí, es paradójico, definitivamente. Bueno, en Latinoamérica ha sido Uruguay y Argentina como los pioneros para utilizar aplicaciones para hacer control con el COVID. Uruguay es uno de los que tiene como la más avanzada y es porque tienen un plan estratégico diseñado para la transformación digital y han trabajado desde aproximadamente 2008 con todo este tema de la transformación digital del Estado uruguayo. ¿Tú consideras que Y el quizás eso, problema, creo yo, perdón, o sea, no, que si consideras que quizás eso en otros países de Latinoamérica pudiera suceder? yo pienso que es factible y evidentemente las crisis son catalizadoras de todos estos sistemas y demás. O sea, la gente lo que iba a aplicar en 5 años digitalmente hablando, lo está aplicando hoy en meses, ¿no? Y se ven obligados en muchos de los ámbitos a hacer esta situación. Pero a mí lo que me preocuparía más que solamente los estados como los que controlan la situación a través de la información, son las empresas privadas o las multinacionales que lo hacen. Ayer, por ejemplo, me llegaba una noticia de la nueva aplicación, de la nueva actualización de los teléfonos que usan sistema iOS, y manejaban información de que el mapa que ellos usan te va a poder indicar con la misma semaforización si tú estás transitando por un lugar de mayor o menor riesgo con respecto al contagio, digamos, ¿no? Entonces, no son solamente los estados los que van a poder manejar esa información, sino son otro tipo de plataformas. Y ahí es un tema de soberanía el que se tiene que manejar, ¿no? Es decir, la soberanía tanto del Estado para ver en qué medida los estados pueden manejar su propia información y la de sus ciudadanos.
en qué medida pueden definir esas políticas y no depender de otras plataformas, no depender de otras normativas, no depender de otras tecnologías para hacerlo. Y si bajamos un escalón más, es en qué medida la persona tiene el derecho a mantener su privacidad o su identidad, o de decidir cómo se maneja esta identidad y privacidad. Y para eso, si entramos a hablar de mecanismos, de aplicaciones, de bases de datos, ya nos perdemos. Es una cantidad muy fuerte de la que se tendría que hablar. Pero ya se puede llegar a esa reflexión sobre el tamaño, por ejemplo, de los estados y cuánta soberanía tienen para manejar eso frente a empresas, frente a otro tipo de estructuras, instituciones en las que se va dando esas situaciones, ¿no? Sí, Bueno, de hecho, tú sabes cuando, sí, o sea, el tema de la privacidad es, porque es importantísimo a la hora de manejarte online, o sea, al manejarte en línea, la privacidad es, antes uno podía guardarse en su casa, uno podía, lo que uno notaba lo tenía en un libro, tenían que robarte el libro, ahora pueden acceder a tus datos de otros medios, ¿no? Y bastante interesante con esto que tú mencionas de lo de las empresas, lo que dices de los servicios de Apple, es el duelo que tiene ahorita Estados Unidos con Huawei, la compañía china de telecomunicaciones y que de hecho hizo que las prohibió de los Estados Unidos y que es con el desarrollo de la tecnología 5G, que es una tecnología que va a permitirnos navegar mucho más rápido que la tecnología móvil que tenemos en estos momentos y nos va a permitir hacer cosas como autos autónomos, bueno, valga la redundancia, eh, mayor IoT, Internet de las Cosas, etcétera. Pero que la compañía que mejor desarrollada tiene la tecnología es Huawei, China, y que la legislación china dice que toda empresa ciudadano chino, por ley, debe ayudar a los servicios de inteligencia y a las investigaciones del gobierno chino. Entonces, en cualquier momento, Beijing puede pedirle a Huawei, mira, tienes que darme toda la información que están pasando por tus antenas. Y es curioso que cuando la mayoría del mundo está diciéndole a Huawei como que, mira, no, de hecho Japón hace poco prohibió también a Huawei y a ZTE hacer ¿cómo se llama? La instalación de 5G en Japón. Eh, el gobierno británico aprobó un contrato para poder instalarlas esas, pero haciendo restricciones muy específicas que nada más podían tener hasta 31% de la ocupación de mercado y que solamente sus antenas pueden ser utilizadas para actividades en Internet que no pertenezcan al core de lo que es de las redes del país. O sea, nada que tenga que ver con conversaciones de gobierno, nada que tenga que ver con centrales energéticas, nada que tenga que ver con militar. Básicamente empresas y ciudadanos. Y ahí vamos, volvemos, digamos, como en un círculo al debate con el que empezábamos, de decir, ¿cómo se da esta representación? Porque ¿quiénes toman determinaciones sobre estas situaciones? A ver, el hecho del 5G, el hecho del manejo de las tecnologías, el control de la información está dado. Eso es algo que va a pasar, de una u otra forma. Ahora, el cómo va a pasar es algo que se puede manejar. Eso lo manejará tanto las empresas que van a ofrecer el servicio, que hacen la propuesta y esa propuesta no tiene límites, pero los que las van a limitar son los estados que lo van a definir con leyes, con normativas, con políticas públicas para hacerlo. Y eso se supone que el Estado es el que representa al ciudadano. Y el ciudadano es donde reside de alguna forma la soberanía que tiene que define, digamos, ese derecho sobre mi intimidad, sobre mi identidad, sobre lo que es mío. ¿Te das cuenta? Ese libro de notas que tú tenías y lo guardabas en tu cajón, ahora está en tu celular y el que está decidiendo sobre qué va a pasar de esa información es el Estado. Y ahí volvemos al mismo conflicto que decíamos antes. Si el ciudadano no se siente representado, lo más probable es que el ciudadano pueda llegar a rechazar en una medida las decisiones que está tomando el gobierno, porque no está sintiendo que el gobierno está tomando decisiones en su nombre, sino que está cubriendo otro tipo de intereses que no son los de la ciudadanía. Entonces, es un círculo en el que se van manejando todos estos conceptos y va a generar seguramente mucho debate y mucha problemática. Bueno,
Bueno, y si podemos cerrar un poco con la idea Ahorita algo o sea, que se menciona, y así como tú dices, pues, que sería o sea, creo que toda esta conversación nos lleva de alguna manera a lo que es la transformación del Estado que conocemos hoy, de la democracia que conocemos hoy. Este, que de alguna manera está funcionando hace años, pues, porque es la que durante todo el siglo y la mitad del siglo pasado es la que, por lo menos en el occidente, y luego de alguna manera con el fin de la Guerra Fría se extendió en teoría por todo el globo, está de alguna manera fallando, las personas ya no se sienten representadas por sus gobiernos, por sus estados, y sienten que esta promesa de la democracia les ha fallado y que creo que hemos llegado a un punto donde estamos haciendo una transición hacia algo más. Está siendo además incrementado por la pandemia, es decir, estados que quieren agarrar más hacia la autocracia, estados que quieren agarrar más hacia una nueva manera de democracia. Creo que eso es bastante interesante, ¿no? Sí, y creo que es el fondo de la situación, es verdad. Yo pienso que es inevitable que migremos a algún tipo de situación nueva que no sea la democracia. Estos procesos son cíclicos, ¿no? Si lo podemos manejar desde, no sé, desde el materialismo histórico de Marx o desde cualquier perspectiva histórica que tú quieras, los regímenes o las formas de gobierno se van transformando, van cambiando. Que si estamos o no cerca del cambio de un paradigma, de cómo se hace política, de cómo se maneja el Estado, de cómo se administran los recursos, yo creo que sí, estamos próximos a eso, pero estamos todavía en una etapa muy inicial. O sea, creo que es muy difícil adelantarse a cómo va a suceder eso. Eh, no sabemos, creo que no hay gente, no hay gente que lo haya pensado, porque eso es otro de los catalizadores. Si la crisis va a ser un catalizador, también tiene que haber otro catalizador, que es gente que proponga, gente que vaya pensando. Y creo que ahora es muy difícil hablar de gente que vaya pensando cómo tiene que transformarse el Estado, porque a la hora de transformarse este tipo de mecanismos y de paradigmas, van a haber quiebres y esos quiebres tienen costos, creo yo, y esos costos pueden llegar a ser altos. Entonces, y todavía nosotros vemos que hoy la magnitud de los conflictos, la magnitud de las crisis o de todo lo que pueda pasar es aún mayor porque está magnificada por la opinión pública, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, incluso hablando en temas de armamento y el mundo, la gente se pone muy recelosa, muy nerviosa sobre esa situación, porque las situaciones son muy inciertas, porque no se sabe lo que va a pasar. Pero de que sí creo es necesario empezar a repensar la democracia, mejorar la forma en la que el Estado se maneja, es necesario. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto no va a tardar? Creo que eso es mucho más complejo de decir. Creo que va a depender de la dinámica y de quienes quieran asumir esta situación, ¿no? Sí, yo también comparto el tema Valeria, de que ¿qué tiene que haber alternativa algo más, tú? de algo más. Quizás no estamos muy acostumbrados en nuestro pensamiento occidental que la democracia es la forma de gobierno ideal, eh, pero de alguna forma siento que va a llegar algún momento donde va a venir otra forma de gobierno que quizás vaya a responder a las demandas que tenemos, porque las nuevas generaciones tienen otra forma de ver el mundo, tienen otro propósito de vida, están cuestionando de otra forma las cosas, tienen otras preocupaciones que nuestra generación no la tuvo. O sea, muy jóvenes o niños ya están muy despiertos porque han crecido accediendo a la información vía digital y se han formado su criterio desde muy temprano. Quizás va a llegar un momento para esas nuevas generaciones que van a repensar la democracia como forma de gobierno y puede ser que se transforme la democracia como puede venir otra forma de gobierno. Yo personalmente creo, o sea, respondiendo a lo que decía Bernardo, de que venga gente que lo piense y que a lo mejor cree una nueva forma de gobierno. O sea, si nos ponemos a pensar, nuestras formas de gobierno actual viene de la ilustración, ¿no? O sea, si lo podemos echar hacia atrás, viene de las ideas de los ilustrados,
Y ahí podemos obviamente conseguir personajes muy relevantes, ¿verdad? Que fueron, digamos, los fundadores de esto, tanto los pensadores como John Locke o como Rousseau. Además tenemos a, por lo menos, personajes como Washington, Simón Bolívar, o sea, que fueron indispensables para la transformación de lo que era el status quo de aquel momento. Hoy en día, yo me atrevería a decir, gracias al poder democratizador de Internet y a la velocidad con la que nos aceleramos tanto en los sistemas económicos como en los sistemas sociales, gracias a la Internet y a la tecnología, que quizás no tiene que venir algún pensador o algún filósofo que tenga que necesariamente postular, sino que va a ser como más incremental y de armado por las pequeñas cosas que cada persona hace, o sea, que cada empresa también, tú mencionabas el poder de las empresas antes, desde las grandes como las startups, que están empezando a dominar bastantes aspectos, porque también los clientes pueden comprar y notar cosas más pequeñas. ¿No? Ahora no es solamente la gran, ¿cómo se llama? Publicidad de Coca-Cola. Ahora por Instagram cualquiera puede, o por Facebook cualquiera puede hacer una publicidad y así. Todas esas acciones pequeñas que van transformando en un modelo que algunos están llamando la e-democracy o la democracia digital, que es aportar, ¿verdad? Es la posibilidad de que todas las personas, al estar conectados, ¿verdad?, a la Internet, desde sus celulares, de sus móviles, puedan participar directamente en la democracia, eso enfrentado a lo que tú mencionabas ante Bernardo de la democracia representativa, ya no nos representa. O sea, ¿cómo es que todas las personas puedan tener un celular en sus manos, puedan no solamente opinar a través de redes sociales, sino que a través de sistemas diseñados para ello puedan participar de manera directa en la creación de leyes, ¿verdad? En legislación, si quiere, y más allá todavía de eso, un nivel, digamos, más meta, más encima, es el tema, por ejemplo, de las Smart Cities, que es cómo a través de sistemas de telemetría, sistemas de análisis de datos masivo, podemos analizar comportamientos. O sea, por ejemplo, cuando tú tomas un bus y en vez de tomar el otro, ya es posible saber, mira, tantas personas van por esta ruta, tantas personas van por aquella ruta, ¿cómo podemos optimizar eso? Y que aunado a los sistemas de inteligencia artificial nos permitirían una transformación bastante interesante, creo yo. Creo que hay que coincidir, hay dos elementos que yo quería comentar sobre eso. Es decir, uno, a lo largo de la historia, si se estudia bien y se habla de desarrollo y se habla cómo las dinámicas de la ideología, de las propuestas, de los modelos han ido evolucionando, hay que ver que el combustible de todo esto siempre ha sido la forma en la que viajan las comunicaciones y el conocimiento. Entonces, desde, por ejemplo, vamos a hablar desde la imprenta o desde los griegos de antes, cómo se conserva ese conocimiento, cómo se distribuye, cómo se pone en común, cómo la opinión pública se va generando y después eso se convierte en movimientos como lo que tú decías de los ilustrados y posteriormente vamos a tener una cantidad de ideologías y de posturas políticas inmensa, es a través de cómo viaja la información, de cómo se genera y cómo se administra. Entonces, evidentemente, hoy día eso es exponencial. Hemos llegado a un nivel en el que no podemos imaginar en qué medida viaja la información y eso genera, digamos, las miles y millones de cantidades de propuestas que podemos tener. Pero más allá de eso, la base, creo yo, sobre la que se construyen estas ideologías, sobre la que se construyen propuestas, es el debate siempre son debates sobre principios y sobre la misma pregunta sobre qué es el hombre y sobre cómo está construido. Y en esto entra, por ejemplo, la reflexión sobre la libertad, la igualdad, y la que yo ya veía que hace un tiempo, y lo van a ver en diferentes tipos de movimientos de muchas clases que empiezan por el tema de la naturaleza, que empiezan por el tema de la vida, por el tema de la igualdad, de la representación. El ser humano, creo yo, el mundo se está empezando a repensar en esa medida. Y va a haber un nuevo debate sobre los derechos humanos, creo yo. Ese debate que se había dado en el 45, que realmente es algo muy cercano y en el que se ha concluido el reconocimiento de la dignidad del ser humano y sus derechos y esa igualdad, va a volver a darse hoy, porque la gente se está cuestionando mucho eso. Y creo que esa va a ser la base y el fermento. El día que el ser humano llegue a conclusiones más claras, nuevamente, que es lo que hablábamos durante toda
esta última hora, digamos, que es la libertad, por ejemplo, cómo la concebimos, cómo los concebimos dueños de lo nuestro. Ese es el debate que tiene que concluir primero, definir una suerte de principios nuevamente, que a pesar de que hemos llegado al cenit, digamos, de alguna forma, definir para definir nuevas estructuras y formas que van a ser las gobiernos. Que bueno, realmente yo creo que ha sido una conversación súper chévere y enriquecedora. Y podríamos resumirla en varias ideas que han salido de acá, sobre todo el tema de la representación, o sea, repensar la democracia desde si la representación ha sido efectiva o no para cumplir los objetivos de los ciudadanos. El tema del control de la información, si eso, o sea, cómo se ha transformado la sociedad para hacer uso de las nuevas tecnologías y cómo ha llevado a que exista muchísima información, muchos datos, y que cuestionemos si el Estado realmente está protegiendo o no nuestros datos o nuestra información, o si la usa de manera inadecuada para otros fines, o si efectivamente nosotros como ciudadanos le podemos dar la oportunidad al Estado de que aproveche alguna información para generar mejores políticas públicas. Eso es un debate que posiblemente se va a abrir en algún momento. Y el tema de la soberanía sobre la protección de los datos es importantísimo porque a pesar de vivir en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde hay un sistema de estados que uno de sus principios es la soberanía. Y creo que ha sido importantísimo traerlo a colación, igual que el tema de la libertad. En un mundo libre donde nos expresamos por diferentes canales y por diferentes medios, cómo estamos pensando sobre el valor de la libertad como parte de la democracia. De verdad me pareció súper chévere esta conversación y creo que tenemos como muchos temas por allí que podemos compartir en otros espacios o repitiendo algún encuentro así entre amigos. Y que, bueno, también, como no habíamos tenido la oportunidad de comentar, Bernardo tiene un podcast que se llama Disidentes, muy interesante porque habla de diferentes aspectos de la política y específicamente creo, si no me equivoco, te inspiró la revolución de las pititas, ¿no? A comenzar ese proyecto, ¿verdad? No, bueno, en realidad iba de antes. Ok. La revolución vino después en el momento que saqué lo que saqué, justo me agarró un mes después de haber sacado el podcast, me agarró la revolución acá, este movimiento que hubo. Hoy hablar de pillitas también es bien complejo acá porque se ha vuelto otra categoría política que no es muy bien aceptada. Pero nada, o sea, mi motivación es hablar de sociedad y política en Bolivia, así que todos invitados a escuchar sobre el contenido que tengo ahí. ¿Y por dónde lo podemos conseguir, Bernardo? Bueno, lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Está subido en esas plataformas. Y bueno, pueden seguir también las redes sociales que tengo en Facebook, en Instagram, como Disidentes Podcast, en todas las plataformas, ¿no? Y también pueden escuchar esta conversación entre amigos en algún momento en el podcast de Bernardo. Sí, la vamos a estar subiendo ahí para, bueno, la audiencia que tengo acá en Bolivia y para que quien quiera pueda pasar a escuchar esto y de pasada puede ver alguna otra cosa del contenido que tengo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos y sobre todo acompañarnos en este lanzamiento tan especial para nosotros, porque llevamos varios meses con esta idea incipiente, pero que poco a poco la hemos ido construyendo y concretando, llamada Pilab, y que espero que sea el inicio de muchas cosas positivas para nosotros. No, gracias a ustedes y desearles lo mejor en el inicio de su consultora. Gracias.